Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas noches, Richard. ¿Cómo te va? Te saluda Mario Sánchez. Un placer poder conversar contigo. Primero que todo, me gustaría que nos contases cómo estás y, bueno, cómo has vivido estos últimos meses tan particulares por el tema de la pandemia por el COVID-19. Buenas noches, Mario. Gracias a ti por la invitación, por encontrarnos un ratico para hablar del fútbol, de este tema mundial, ¿no? Y también hablar un poco de lo que es el tema del coronavirus que nos está afectando a todos y de qué manera, ¿no? Totalmente. Aceptando esta conversación para divertirnos un rato en este momento tan difícil, creo que es lo más importante. Totalmente. Incluso en Mineros que hay una situación por unos casos quizás no oficiales de COVID-19 que lamentablemente no ha permitido que se desarrollen las actividades de forma normal. Pero bueno, me gustaría que hablásemos de cosas un poquito más positivas y para eso me gustaría que nos remontásemos al pasado, a tus inicios en el fútbol. Entiendo que en tu adolescencia había una disputa entre el fútbol sala, incluso que estuviste en España, en Italia. Cuéntanos un poquito de esa etapa, digamos, previa a lo profesional. Bueno, yo por ser hijo de migrantes españoles, mis abuelos siempre tuvieron el fútbol en las venas, como quien dice. Mi abuelo en particular, siempre jugué fútbol todas las categorías menores. Hice fútbol en el Pedagógico de Caracas y en la escuela Luis Felipe Solano en La Guaira. El tema que la gente se confunde un poco lo que es fútbol sala con el fútbol es porque yo hubo un tiempo que me fui a Italia a jugar fútbol sala y por ahí la gente cree que yo comencé, como quien dice, en fútbol sala. Pero yo no, yo hice todas mis categorías de fútbol, como te dije, al mismo tiempo, de manera simultánea, unas en Caracas en el Pedagógico y una en la escuela Luis Felipe Solana, las dos al mismo tiempo. Así fue toda mi infancia. Y en Italia estuviste en un club, San Marino Calcio, que si no me equivoco pertenecía en ese momento a la Serie C de Italia. Corrígeme si me equivoco. Sí, sí, bueno, lo que me preguntabas antes del tema de España, una vez estuve de vacaciones por allá con mis abuelos y pretendí quedar en unas categorías inferiores porque nos hicieron unas pruebas allá. ¿En el Mi Tenerife? madre Sí, sí, o sea, las pruebas no fueron directamente al Tenerife, sino fue en otro club cerca de donde vivía mi tía y la intención era llevarnos al Tenerife. Luego sí fui a Italia, estuve jugando tercera división allá, Chi 1, San Marino Calcio. Pero ya mucho antes había debutado acá en Venezuela a nivel profesional con el Deportivo Galicia. Ok. Y luego de eso es que sí regresas nuevamente a Venezuela para jugar con el Carabobo Fútbol Club, ya con un poquito más de madurez. Cuéntanos un poquito esa etapa en el equipo de Valencia. Bueno, yo, como te decía, fui a Italia, jugué 2 años fútbol sala. El tercer año los dueños del equipo de fútbol sala eran socios en el club de fútbol y me dijeron para ir a hacer una prueba. Jugué allá, jugué un año completo. Decidí venir a Venezuela de vacaciones y cuando llego acá a Venezuela de vacaciones, uno de los profes me dice que si quería probar en equipos venezolanos. Yo intenté ir a Estrella Roja, que en aquel momento sacaba en el Merino, que estaba haciendo unas pruebas en el Brígido, tal y qué sé yo. Y bueno, ahí simplemente no me brindaron la oportunidad en aquel momento y decidí irme de vacaciones a casa de mi padre en Valencia para luego volver a Italia. Y fue cuando uno de los profes que me llevaba siempre a los Juegos Nacionales Juveniles acá en Venezuela, invitó a un torneo que iba a ser en Yaracuy, donde iba a participar Carabobo porque él tenía mucha confianza con Lino Alonso. Por medio de esta persona yo llego a hacer una prueba en ese torneo que fue 3 días en Yaracuy y después el profe Lino Alonso y Catarroque decidieron darme la oportunidad de volver al fútbol venezolano. Si no estoy mal, en esa etapa en Carabobo fue en donde tuviste la oportunidad de por primera vez disputar una competencia internacional, en ese momento la Copa Sudamericana 2007, si no me falla la memoria, y jugaron contra un equipo ecuatoriano, el Nacional. Lamentablemente Carabobo quedó eliminado 5 goles por 0 en el global, pero digamos ese roce internacional, digamos en el inicio de tu carrera, ¿cómo lo viviste y cómo lo sentiste en el tema de que ese roce lo utilizaras para experiencia para tus próximos partidos, próximas competencias?
Bueno, yo creo que ya lo que era el roce internacional para mí era algo normal, puesto que yo venía de jugar en Italia y yo allá vivía absolutamente solo. Ya había hecho gol en Italia en la Serie C, había hecho gol en Copa Italia, entonces ya como quien dice ya había perdido ese miedo. Hace años atrás había debutado en el fútbol profesional venezolano con el Deportivo Galicia y también ya a muy corta edad ya no sentía ese temor de jugar un torneo o de jugar un partido importante, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que ahí fue donde salió el apodo del avioncito. Por ¿Ok? casualidad, ese partido fue hecho acá en Puerto Ordaz, porque no se podía jugar en Valencia por la sede del estado, entonces lo jugamos acá en Puerto Ordaz. ¿Y a qué vino el avioncito? ¿Por qué te lo pusieron y quién te lo puso? No, toma papá, fue el que me lo puso. Ah, ok, ok, ya, Este, Mauricio. sí, sí, porque bueno, yo a veces, o sea, algunas veces tuve la oportunidad de hablar con él y le decía que por qué precisamente me decía el avioncito y me decía, bueno, porque tú eras rápido, tenías ese cambio de ritmo en distancias cortas muy diferente y de más eres de La Guaira. Entonces se queda perfecto el avioncito de La Guaira, o sea, del aeropuerto, pues quería decir él. Bueno, interesante saber de dónde nació el avioncito que nació para quedarse porque ya han pasado aproximadamente 13 años y ese es el apodo Uf, con el que se te va a conocer eternamente. sí, sí, bueno, gracias a Dios, verdad que sí, por el apodo, creo que en su momento era bastante rápido y ya hoy a mi Todavía, edad, bueno, todavía. intento, al menos trabajo para hacerlo, para Exacto, retirarme de eso la es lo mejor importante, manera. trabajar y esforzarse. Sí, seguro, seguro. Después de esa etapa en Carabobo, llegaste justamente a Estrella Roja, un equipo que ya desapareció hace algunos años, lamentablemente, pero me gustaría detenerme en tu etapa siguiente a ella, que era en lo que es actualmente el Petar, en ese momento era el Deportivo Italia, porque allí estuviste varios años y tuviste la oportunidad de jugar Copa Libertadores, incluso anotarle gol al Cruzeiro y a Colo Colo, que después vamos a hacer énfasis en eso del Colo Colo por el tema de que después en O'Higgins también le anotaste varios goles a ese equipo. Sí, a Reni Vega, mi hermanito. Casi No, nada. bueno, sí, por Estrella Roja fue un Tranquilo. paso bastante rápido porque el Estrella Roja más que nada fue un proceso en el que yo decidí irme de Carabobo porque tenía muchos delanteros, yo tenía muy poca oportunidad, estaba volviendo como quien dice del fútbol sala al fútbol y esos años para mí fueron muy complicados por el tema del sistema de juego, de las distancias, de toda esa serie de situaciones que suceden en un campo de fútbol muy diferente que sucede en un campo de fútbol sala. Entonces el Estrella Roja fue un proceso muy importante para mí, donde el equipo estaba jugando a salvarse todo el tiempo la temporada, porque es un equipo que siempre peleó descenso. Entonces ahí tuve que activar muchas cosas en mi personalidad que me hicieron cambiar un poco la manera de pensar, ¿no? Hay que saber que tenía que hacer cosas diferentes si quería mantenerme en el fútbol a nivel competitivo, si quería conseguir logros importantes en mi carrera, tenía que hacerlo de esa manera que seguramente muchos no decidieron en sus etapas hacerlo, ¿no? Que era ese temor de jugar en un equipo que estaba jugando una Copa Internacional para ir a un equipo que se estaba peleando el descenso. Y bueno, yo no tuve miedo, yo lo que tenía era ganas, estaba chamo, tenía muchas ganas de jugar, tenía muchas ganas de mostrarme y valió la pena, pues terminé jugando con Estrella Roja mi primera convocatoria a la selección. Después el Deportivo Italia fue un proceso importante también para mí. Llegó un equipo donde había quedado campeón, donde estaban jugadores como Nochari, estaba Cristian Cáceres, Paniguti, jugadores que ya tenían un proceso importante de fútbol nacional muy conocido. Y me tocó, como quien dice, arrancar desde cero. Pasé muchos partidos en segunda con Ángel Chorio, con Francisco Paul, con muchos jugadores. Hoy no recuerdo, ahorita no recuerdo precisamente todos los nombres con los que estuve ahí, pero sé que era muchos de los jugadores que hoy están en primera división y que han sido importantes en el fútbol venezolano. Nos tocó vivir esa etapa fuerte ahí en el Deportivo Italia, pero bueno, eh, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Después valió el esfuerzo que conseguimos Copas Sudamericanas, Libertadores y pude hacer goles en casi todos y creo que valió la pena ese esfuerzo y esa lucha que tuve siempre conmigo mismo en las categorías inferiores.
Y me gustaría detenerme en ese partido que te comentaba ante Cruzeiro, porque Deportivo Italia empató ese partido de local 2-2, y tú anotaste el primer gol de ese partido, jugando ante un equipo que sabemos la importancia que tiene en el fútbol sudamericano, como es el Cruzeiro. Recuérdanos un poquito esa jugada en la que anotaste el gol comenzando el partido y también el desenlace final que luego Cruzeiro terminó remontando y ya en los últimos 30 minutos, 25, McIntosh logró empatar el partido. Sí, bueno, tú sabes que los compañeros, los que me conocen, dicen que soy un jugador de reto. Me gustan los partidos importantes, me gustan los partidos difíciles, me gusta sentirme competencia, sentir que el rival puede ser más fuerte que yo, saber que del otro lado hay un equipo más competitivo, en el que tienes que luchar, tienes que hacer las cosas diferentes, que todo lo llevas al extremo, no solo la parte física, sino la mental. Entonces, sabía que era una oportunidad de mostrarme que había llegado, como quien dice, tarde al fútbol, porque el fútbol tiene ahorita una condición que solo sirven los jóvenes, ya los que estamos a cierta edad no somos importantes para la mayoría, y entonces creo que tuve que aprovechar mi momento, y verdad que lo aproveché. Recuerdo que fue un pase largo en el que venía saliendo el portero y yo pude bajar la pelota, ponerme delante del central para que no la cortara y tirarse encima al portero que venía saliendo. Ese fue el gol que le hice a Cruzeiro. De Colo-Colo, si no estoy mal, fue un penalti terminando el partido. El gol con Deportivo Italia, me refiero. Exacto, el gol con Deportivo Italia fue un penal cruzado a Colo-Colo en el Estadio Olímpico. Ambos fueron de local y si no me equivoco, ambos fueron en el Olímpico. Exactamente. Sí, sí. Después se da una nueva salida al extranjero, ya con mucha madurez, con mucha más experiencia en el fútbol venezolano por las competencias internacionales, lo que habías logrado con el Deportivo Italia, y llegas a O'Higgins en la primera división de Chile, y también tuviste allí un desempeño bastante bueno, anotando goles en Liga, anotando goles en Copa Sudamericana, un doblete, si no me equivoco, a Cerro Porteño, que curiosamente Cerro Porteño 1 o 2 años antes había eliminado al Deportivo Italia en la fase previa a la Copa Libertadores. Y bueno, ahí tuviste la oportunidad de marcarle. Cuéntanos un poquito cómo se dio, digamos, la negociación o cómo fue el momento en que te enteraste que tenías la posibilidad de ir a jugar a Chile y cómo recuerdas esa etapa allí. Bueno, eso fue un tema un poco porque ya había arrancado el torneo acá en Venezuela. Ellos arrancaban un poco más tarde que nosotros el torneo chileno. Yo recibo una llamada y me dicen que había una posibilidad de salir al fútbol chileno, pero tú sabes que acá nosotros los venezolanos mentalmente nos juegan mucho con eso, con que te vamos a sacar, vas a salir, con la necesidad que uno tiene de triunfar, ¿no? En aquel momento el profe era Manuel Plasencia, yo decidí hablar con el profe que me tenía muchísimo cariño, le digo, oiga, profe, hay una situación, la gente de este equipo en Chile, O'Higgins de Rancagua, quiere saber si yo tengo disposición de irme a jugar con ellos, si me interesaría, y a mí la verdad me gustaría salir a jugar, no sé si tengo otras oportunidades en el fútbol para volver a salir a jugar en el extranjero. Y el profe me dijo que no había problema, si tenía que firmar algo que lo firmara y que si en algún momento se daba ese cambio, bueno, que él resolvería con los muchachos que estaban en ese momento en el club. Y justamente así fue. Creo que viajábamos a Maturín de Caracas, estaba en el aeropuerto, recibo la llamada que me iba ese mismo fin de semana. El domingo me tenía que ir a Chile. Y bueno, hablo con el profe en el aeropuerto, ya estábamos listos para embarcar y hablo con el profe, le digo, oiga, profe, acabo de recibir esta llamada, de verdad que quisiera quedarme, arreglar todo con el club este fin de semana e irme el día domingo, puesto que ya el club sabía la situación que estaba pasando por la oportunidad de jugar afuera en otro club. Y así, gracias a Dios, resultó todo con buen fin, de verdad que muy contento por lo que vi en Chile, tengo muy buenos amigos, grandes personas más que amigos, de verdad. Y bueno, lo disfruté al máximo. Como tú dices, tuve la oportunidad de hacer doblete en Copa Sudamericana y debuté con gol en Copa Chile. De verdad que gracias a Dios hice gol en todas las competiciones internacionales que tuve y disfruté mi momento. Y justamente a Colo Colo se te dio muy bien porque antes con el Deportivo Italia le habías marcado
y luego con O'Higgins notaste en Liga ese gol que fue el de Renny Vega, y también creo que en Copa marcaste hasta 2 goles, incluso viniendo desde el banco, lo que habla de un buen performance. Pero también me gustaría que nos contases un poquito qué tanto de pronto pudo haber influido de que llegases allí por alguna recomendación de Giancarlo Maldonado, que de pronto hubiese avalado, obviamente, tu carrera, tu experiencia, tu calidad, y sobre todo por el tema de que en ese momento no se apostaba mucho por los venezolanos en el fútbol chileno, no habían muchos. Bueno, estaba Renny Vega en Colo-Colo, Rey también estuvo por allí, en esos años también estuvo Cafú Arizmendi por Antofagasta, pero la verdad que eran casos muy contados. Sí, la oportunidad se da porque había un representante acá en Venezuela que estaba manejando muchos chamos jóvenes. Él tenía un contacto con una persona, un argentino, que manejaba jugadores acá en Venezuela, traía muchos argentinos acá en Venezuela en aquel momento. Y por medio de ellos contactarme, ahí fue donde yo decidí salir al extranjero, ¿no? Cuando nos sentamos y escuché la oferta y eso, y decidí de verdad que irme más que nada como una experiencia, un sueño, a vivir algo diferente. Y bueno, estando allá vi cosas muy importantes, muy bonitas. Me hice muy amigo de Renny Vega. Allá estuve también con Cafú porque con casualidad coincidimos ese mismo torneo también allá. Y bueno, hablarte un poquito de los goles. Hacerle un gol a Renny Vega allá, bueno, te podrás imaginar todo lo que lo disfruté, desde que le gritaba dentro de la cancha que le había hecho gol. Le hice un solo gol a Renny, fue de cabeza. Los otros 2 goles en la Copa Sudamericana fue en la ida en Santiago y después La Copa en la Chile, vuelta en la Copa Chile, en que la los ida y en eliminaron la vuelta. a Colo-Colo, si no estoy mal. Sí, creo que le ganamos en la vuelta 4-1, 5-1. 5-1. Ya ese partido, sí, ya ese partido yo sabía que salía del equipo porque hubo una situación incómoda ahí en aquel momento con la gente que me estaba representando. Se sentaron a hablar conmigo, me dijeron un monto y después hablaron con la directiva otro monto, y entonces cuando el profe vino a hablar conmigo, a decirme que ya no contaba conmigo, yo no sabía qué estaba pasando, puesto que ya allá había comprado el auto, había amoblado la casa, había hecho todo, y bueno, me cayó de mal gusto, pero bueno, y cada quien hace las cosas a su manera. Yo no pude hacer nada, dejé bien alto, como quien dice, la vara para que otros venezolanos que vayan allá tengan que hacerlo mejor todavía y así ir abriendo las puertas a los venezolanos. Justo eso te iba a preguntar, qué había pasado, porque si uno se pone a ver los números, te avalaban por completo para que continuases en el equipo, incluso ir a un equipo superior o similar en la primera edición de Chile. Lamentablemente no se dio. Y bueno, regresaste a Venezuela y comenzó una muy bonita historia de amor con Mineros de Guayana. Coméntanos un poquito cómo fue esa transición, el regreso a Venezuela y llegar al equipo de Mineros. Bueno, finalizando lo de Chile fue un tema muy difícil para mí, por lo que te venía contando, dejar todo, tenía una ilusión de seguir jugando allá, de seguir haciendo crecer mi nombre, abriendo la puerta a tantos venezolanos, pero las cosas no se dieron. No voy a culpar a nadie, yo hice mi trabajo, estoy orgulloso de lo que hice por allá en Chile. Nada, regresar acá a Venezuela, estaba en La Guaira, en mi casa, y recibo la llamada de Juan Pereira diciendo que había una oportunidad de venir acá a Mineros de Guayana, que por ahí el profe Richard Páez estaba interesado en que yo viniese acá. Y a las 2, 3 horas resulta que me llama Richard Páez y bueno, yo sin haber hablado nada de contrato, nada de nada, le dije, profe, conmigo cuente lo que usted necesite, lo que usted quiere, yo voy a estar allá en Puerto Ordaz para pertenecer a su equipo. Y así fue. De verdad que las cosas pasan por algo, le doy gracias a Dios por estar donde estoy, por tener la familia que tengo, porque el fútbol me dio todo y orgulloso siempre. Y bueno, Mineros no defraudaste en ningún torneo, siempre hacías una cantidad de goles impresionante, titular, anotando goles en competencias internacionales. Incluso recuerdo la Copa Sudamericana 2013, donde Mineros tuvo una actuación muy importante en aquella serie contra Barcelona de Guayaquil. Empataron el partido 2-2 en casa y parecía un panorama complejo para la vuelta, y allá en Ecuador pudieron ganar 2-0, 2 goles tuyos. Esa fue una noche que estoy seguro fue muy especial para ti y también para el equipo. ¿Qué recuerdas de aquel partido, de aquella serie? No, es que
con el Minero de Richard Páez, o sea, tú vivías cosas impresionantes, tú llevabas el máximo nivel de fútbol en cuestiones de segundos, ¿no? Entonces yo le cuento a los más chamos que jugar en Mineros en aquel momento era algo mágico, algo inexplicable. Las pocas veces que me tocó estar afuera en las gradas, un momento que yo pasé acá que intentaron sacarme, me sacaron el carro, todo aquello, acá en Venezuela, en Puerto Ordaz. Y el profe habló conmigo y me dijo que no me sentía bien, que no me veía bien, que era preferible que me quedara unos partidos afuera, que siguiera trabajando de la misma manera, que todo estaba bien. Y de verdad que ver el equipo de las gradas, ver lo que jugaba el equipo y saber que yo pertenecía a ese equipo, era que una cosa de loco. O sea, ver jugar a Alejandro, a Rafa Costa, a Edgar Jiménez, Ricardo David, el zurdo Rojas, el crecimiento de Chancellor, hoy lo que es Anthony Matos, Exxon Castillo, Arnold López, Chará, o sea, Ali Mesa, te puedo contar tantos jugadores que tú dices, o sea, es increíble que en verdad Minero reunió a todos esos jugadores en ese momento. Ser compañero de Samir Baloye para mí fue una locura. Un jugador con tanto, tanto, tanto talento, ¿verdad que sí? Que lo hacía ver todo tan fácil. Y la seguridad de un portero Creo como que tan chamo como estaba Rafa Romo, ¿no? Tito Bahía Rojas estaba en Pacheco, aquel momento, Rouga, el Eterno, Taca Machado, que hoy está aún conmigo acá. No, totalmente. yo, o sea, por eso te digo, te comienzo a decir nombres y seguramente Pasamos no de recuerdo horas. todo, pero de verdad que era impresionante saber la facilidad como nosotros hacíamos los juegos, como disponíamos los entrenamientos. Yo te puedo decir que a veces los entrenamientos, un jueves de fútbol te podía durar 20 minutos, 25 minutos, porque Richard Páez cuando comenzábamos a hacer fútbol, que veíamos los movimientos, que ya habíamos entendido todo y que cambiaba 2, 3 equipos, 4 equipos y a los equipos le hacíamos 3, 4 goles en 3 minutos, en 4 minutos, los entrenamientos duraban 25 minutos. Y tú dices, o sea, ¿qué está pasando? Esto es una locura, no estamos trabajando. Y era lo que el profe buscaba, ¿no? Creo que ya el profe Richard siempre estuvo avanzado en esa teoría de que el nivel cognitivo en el jugador de fútbol es lo más importante. Y nos lo hizo saber bastante temprano, al menos en mi momento, y creo que fue lo que me ayudó a alargar mi carrera. Totalmente. Yo quiero detenerme en una competición también particular, que fue la Libertadores de 2015 con Mineros de Guayana, en donde el equipo no tuvo una actuación muy buena, solo ganaron un partido ya al final contra Huracán, que creo que ese partido tú no lo disputaste, que ganaron 3 goles por 0 como locales, pero en líneas generales el equipo, digamos que se esperaba un poquito más y lamentablemente no logró los resultados. También estaba Cruzeiro nuevamente en el grupo, Huracán, y el otro era un equipo boliviano, no recuerdo ahorita mismo cuál es. ¿Qué crees que faltó ahí para que el equipo, digamos, diera un pasito más y lograse ser un poquito más competitivo en dicho grupo? Tú tampoco, digamos, en lo individual pudiste destacar con algún gol, pero bueno, cuéntanos un poquito de esa experiencia en esa competición en particular. Yo creo que ese fue el cambio de entrenadores, ¿no? Que estuvo Ahí estaba Richard Matías. Páez y Marco Matías. Sí, Okay. yo no lo veo tan así como que un entrenador sea mejor que el otro o el otro. Creo que cada quien tiene su idea. Nosotros veníamos de una idea de dos dinámicas futbolísticas muy diferentes. Me parece que el cambio de Richard Páez a Marcos Matías fue muy brusco en el sentido de que más allá de que nosotros tuviésemos un gran equipo y grandes jugadores, nosotros teníamos ya como que dice arraigado en las venas un sistema de juego, una metodología de juego, una intención, una intensidad de ritmo de juego que era el sostenimiento de la pelota, era ser ofensivo de 3, 4 canchas hacia adelante, dinámico, contralaterales. Después llega Marco Matías, que es un fútbol más de roce, más de contacto, más de fuerza, más de potencia y menos del sentido de balón. Entonces creo que por ahí un poco nos descoordinamos un poquito y eso a la larga nos afectó muchísimo porque termina deshaciendo un equipo que tenía ya un tiempo trabajando juntos y que estaba haciendo las cosas de la mejor manera en ese sentido. Por eso te digo, de repente al profe Marco
Su idea seguramente era la correcta, pero quizás el proceso fue muy corto para que nosotros nos adaptáramos a jugar esa Copa Internacional. Seguramente el tiempo de asimilación de idea no fue el mejor, sobre todo para una competencia internacional tan demandante como era justamente la Copa Libertadores. Y al siguiente año, en el 2016, si no me equivoco, a mitad de año, llegaste a Zamora, al equipo de Barinas, y fue una etapa muy corta, pero muy productiva porque lograron ser campeones, también anotaste una cantidad de goles importantes como casi siempre lo hacías, también en Copa Sudamericana lograron trascender, otra vez eliminaste al Barcelona en un partido también de locos porque Zamora estaba quedando eliminado en los últimos minutos y por ahí, no sé, minuto 88, 89, anotaste el gol, también anotaste en la tanda de penales, en una serie también de locura. Sí, yo creo que Zamora, mi vida fue un momento muy, muy, muy bonito. No solo por haber conseguido la estrella, sino porque fue el año que nació mi hija, la primera. Y llegar a un equipo que, como te lo decía antes, de aquel minero, llegar a un equipo que ya sabía lo que jugaba, que ya sabía la intención que tenía grandes jugadores, que un equipo que estaba comprometido con sus colores, con la ciudad, con el estado. Creo que fue una etapa muy bonita. Una etapa donde yo cuando llegué dije, bueno, tengo que adaptarme a este equipo, ¿qué pasará? ¿Cómo será este equipo? Siempre lucha, siempre consigue cosas importantes y yo no estaba, pero sí pensaba mucho en eso. De repente llego y me doy cuenta que simplemente son amigos que iban a la cancha y se divertían, dentro y fuera de la cancha eran una familia. La única intención de ellos era ganar y conseguir los títulos y se me hizo muy fácil. Se me hizo muy fácil porque entonces yo entendí que simplemente cuando la tuviera tenía que meterla y ese era mi trabajo. Y así fue fluyendo todo, ¿no? A pesar de que salimos en el octogonal y en la Copa Venezuela no seguimos avanzando, un momento muy bonito, disfrutamos muchísimo. Yo disfruté de mis compañeros. Yo creo que el tema que nosotros no seguimos avanzando en ese momento en la Copa Sudamericana es porque la metodología de pago de Zamora es muy difícil, al menos para mi situación. Había jugadores ahí que cobraban cada 6 meses. Yo no estaba acostumbrado a eso. A mí me pegó muchísimo esa parte porque yo tengo un ritmo de vida en el que intento que mi familia esté de lo mejor todo el año, no sé, cada 6 meses nada más, o al menos no lo distribuyo así, o no estaba acostumbrado a distribuirlo. De verdad que esa es mi posición en ese momento en el Zamora. Y por ahí habían algunos jugadores que ya tenían mucho tiempo que se le dieran premios, se le dieran mensualidades, otras cosas, entonces como que fue agarrando un cúmulo y que al final fue una bola que estalló y creo que después del siguiente semestre comenzaron a salir todos granel, ¿no? Del club, después de todo lo que habían hecho. Entonces, ese es el Zamora que me dio la estrella, porque yo estoy seguro que me la dieron ellos, sus hinchas, su ciudad, su gente, su estadio, todo, todo, todo. Era que yo les agradezco muchísimo. La gente sabe lo que yo siento y vivo por Mineros de Guayana, que ha sido mi casa toda la vida, pero tampoco puedo decir que Zamora no me dio una estrella y me dio la única que tengo, que se le agradezco muchísimo, desde los jugadores hasta la gente que cuidaba los carros, todo, 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 todo. Estoy orgulloso de haber vestido la camisa blanca y negra. También me gustaría detenerme en el partido que te comentaba ante Barcelona porque de verdad que fue muy emocionante el tema de que Zamora estaba a punto de quedar eliminado, ya a minutos finales. Si no me equivoco, fue una asistencia de Erickson Gallardo que había entrado en el segundo tiempo, tú anotaste aquel gol y luego en la tanda de penales sucedió algo muy raro porque es extraño que un equipo venezolano gane 3-0 en una tanda de penales, usualmente les va mal, pero ahí bueno, tú anotaste gol, Soteldo también, no recuerdo quién fue el otro que anotó, pero descríbenos un poquito esos momentos, sobre todo el final, cuando ya dio un poco de angustia por quedar eliminados y también la tanda de penales donde se consiguió el objetivo de eliminar a Barcelona, que para ti ya era la segunda vez. Mira, jugar en el Zamora, en Barinas, en la Carolina, o sea, el que se pone la camisa de Zamora y juega y sabe que va a ganar el partido, sabe que tarde o temprano va a ganar el partido. Es algo que ya está arraigado en sus jugadores, en su institución, en todo lo que abarcaba en aquel momento ese Zamora, ¿no? Entonces, para mí siempre fue muy fácil lucharla hasta el final. Tenía compañeros top,
que son en aquel momento me acompañaban más que nada Ricardo Clark, César, me acompañaba Soteldo, estaba por salir, ya prácticamente tenía todo cerrado para salir. Y nosotros sabíamos que teníamos que darle un plus al chamo para que saliera. Era necesario que saliera, Soteldo en aquel momento era un chamo con muchas necesidades. Hoy, gracias a Dios, ya no. Y sabíamos que teníamos que hacer cosas diferentes y que al final teníamos que conseguir el resultado. Y uno va sintiendo que va superando el rival, que va superando el rival y que en cualquier momento podíamos conseguir el resultado. Y fíjate, así pasó, porque nosotros fuimos allá a Barcelona y allá en Barcelona planteamos un buen partido. Entonces sabemos que ahí le podíamos pasar por encima. Y al final termina siendo así, después muy confiado en la tanda de penales. La calidad humana que teníamos nosotros se mostraba en el campo desde Carlitos Salazar, Jordan Osorio, todo. Lucho Vargas, un excelente capitán dentro y Creo fuera que de fue la el otro que cancha. anotó el penal, Vargas. ¿Cómo? Él creo que fue el otro que anotó en la tanda de penal. Soteldo, tú y Vargas. Sí, bueno, en los penales siempre es una lotería, ¿no? Son cuestiones de segundo, de decisiones. Yo lo veo más como una decisión que cualquier otra cosa y bueno, gracias a Dios la suerte estuvo de nuestro lado. Totalmente. Y ahora que mencionas a Soteldo, ¿qué tan fácil es jugar con él? Y también si en ese momento ya se veía el talento, el potencial de ser lo que por lo menos es ahorita, y quién sabe todavía lo que será en unos años, porque de verdad que es un chamo con muchísimo talento, con muchísimo potencial. Y bueno, actualmente es el 10 del Santos, casi nada. Bueno, a Manzanita le tocó vivir muchas cosas muy joven, muchas necesidades. Yo creo que ahí en lo particular hizo un gran trabajo Sebastián Cano en ir formando a ese chamo desde su casa, ¿no? Ya cuando llega ya a Zamora ya él había pasado muchas cosas en su vida, ¿no? Entonces yo en lo particular le decía que tenía que cambiar su forma de ser, que era un profesional, que si quería salir de verdad fuera le iba a costar muchísimo si no cambiaba su forma de ser, su actitud, su entorno, ¿no? A veces el entorno, sobre todo en este país, te lleva a las cosas que no son justas para lograr cosas importantes. Y él, bueno, él era un chamito rebelde, que le gustaba disfrutar la vida, pues hacer las cosas que normalmente hace un joven, que en otros países no se critican, pero aquí como no somos cultura futbolística, no entendemos que somos seres humanos. Yo siempre lo que le decía era que tratara de organizar su vida afuera, porque era lo que él iba a mostrar cuando llegara hasta donde está. Y fíjate que hoy tiene una linda familia, tiene muchos sueños, ayuda a su familia, le da crecimiento a sus hijos y eso es lo más importante. Totalmente. Después de ese paso por Zamora, regresaste a Mineros de Guayana, pero en medio de eso hubo una especie de controversia por el tema de que en ese momento el Deportivo Táchira te anunció como su flamante fichaje, pero bueno, la realidad es que nunca hubo un acuerdo. ¿Puedes esclarecernos un poquito cómo fue ese tema con Táchira, que parecía que había negociaciones, pero al final no hubo nada firmado? No, bueno, era más de lo que te contaba con el tema de Zamora. Zamora ofreció la compra a Minero, nunca pagaron, nunca se hizo nada, simplemente decían que iban a pagar, que iban a pagar. Y ya yo era un chamo de familia, en ese momento tenía 2 hijos y no podía estar en ese juego, ¿no? Yo no podía caer en ese juego, yo necesitaba algo solvente porque mi familia vive de esto. Entonces, cuando llego acá a Puerto Ordaz, se reúnen los dueños del club conmigo y me dicen que la gente de Zamora no había pago, a que irme con ellos y a libre, que ellos iban a hablar para quedar libre, ¿no? Si quería ir o si quería seguir a caminar, ellos tenían la puerta abierta. Cuando ellos me dicen eso, yo me tomo unos días donde le digo a mi esposa, bueno, amor, está pasando esta situación, hay una posibilidad de volver acá, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas. En este rollo de las comunicaciones y de todo, resulta que Mario, Listo, ya te recuperé, ya.
Continúa. Ok, ok. Resulta que al parecer la gente del Deportivo Táchira y el Deportivo La Guaira habían hecho ofertas, entonces querían hacer como un negocio por jugadores, o sea, intercambiar jugadores por que yo traspasara al Táchira, intercambiar jugadores porque yo me fuera a La Guaira, y simplemente la decisión era mía, no era de los demás. Yo soy el que tengo el derecho de decidir dónde quiero ir, dónde quiero jugar. Y yo en ningún momento les dije a ellos que yo iba a ir al Táchira. Ellos sí es verdad que intentaron tener una conversación formal conmigo, pero nunca llegamos a eso. Yo lo que más contacté fue con otros compañeros o colegas que me decían que había la oportunidad de ir allá, te van a ofrecer más o menos esto, vente, aquello, otro, igual en La Guaira, pero al final no había nada concreto. Entonces, a través de una llamada, yo le digo al dueño del club de Mineros, le digo, mira, la opción mía es quedarme. Si no me quedo acá en Mineros de Guayana, yo quedaría libre y yo tomaría la opción de irme y seguramente sería fuera del país. Y bueno, finalmente regresaste a Mineros de Guayana, hasta donde te mantienes en la actualidad y siempre anotando muchos goles, siendo protagonista en los torneos. Incluso el año pasado, el 2019, fue quizás uno de tus años más productivos a nivel de goles y asistencias, lo que habla muy bien de cómo te cuidas para aportarle lo máximo a tu equipo. Pero recuerdo que en ese periodo de finales de 2019, finalizaba tu contrato y hubo un poquito, digamos, de miedo en Mineros de Guayana que no terminases renovando. ¿Hubo algunas otras opciones y qué fue lo que priorizaste para seguir y renovar con Mineros de Guayana para el año 2020? Sí, bueno, de verdad que gracias a Dios siempre he tenido ofertas del extranjero. El tema del extranjero es que nunca es lo mismo que tú ganes acá en Venezuela la moneda que tú ganas a que tú ganes la moneda afuera. ¿Me entiendes? Lo viví en Chile pensando que podía ser un gran futuro con lo que yo ganaría ya en aquel momento y resulta que no es así, que tienes que pagar calefacción, los servicios son más caros, todas estas cosas que muchas veces los jóvenes no saben y salen de buenas a primeras y después cuando están allá se dan cuenta que, ok, que jugaste en un equipo internacional, pero que económicamente no te fue del todo bien. Entonces yo creo que tienes que ser muy chamo para poder hacer eso. Ya cuando uno tiene una edad como la mía, tiene que pensar en la prioridad, que es la familia, darle una estabilidad. Después uno ya lleva como quien dice un nombre, ¿no? Ya yo he hecho un nombre, ya, o sea, si tú llevas a Richard Blanco un club, tú vas a pelear cosas importantes, tienes que crear un equipo para que compita internacionalmente, para que busque una estrella, para que busque consolidar algo importante. Quizás siendo más chamo es diferente, no tienes tantas responsabilidades y puedes tomar las decisiones más a la ligera. Y también en 2020 pues se supo que iba a regresar Richard Páez a Mineros de Guayana. Sabemos que ya habían coincidido antes, que habían cuajado muy bien el equipo de Mineros de Guayana, logrando esa actuación que recordábamos en la Copa Sudamericana, pero los resultados en las jornadas que se pudieron disputar antes de toda esta locura quizás no eran los mejores. También se perdió en el partido contra Sportivo Luqueño en la Copa Sudamericana. ¿Qué crees que faltó ahí para que de pronto Mineros arrancase un poquito mejor, sabiendo que quizás no hubo tanto tiempo para prepararse para la Liga y para la Copa Sudamericana? No, yo creo que los equipos de Richard Páez deben tener un proceso antes de pelear unas copas internacionales. ¿Por qué? Porque el jugador por lo general está acostumbrado a jugar el fútbol a su manera, ¿no? No adaptarse a las ideas que traen los profes. Sobre todo aquí en Venezuela son pocos los profes que tienen una identidad de trabajo. Por lo general no es que la tiran arriba y todos corremos detrás de la pelota, no, pero muy pocos ven esa manera de jugar el fútbol a nivel internacional. Algunos buscan más intensidad y más correr que otras cosas, entonces eso pasa en la mayoría. Por eso es que los grandes entrenadores aquí en Venezuela ganan tantos títulos, porque hacen su sistema de juego una manera de vivir para el jugador, ¿me entiendes? O sea, cada quien sabe dónde juega, qué posición tiene que ocupar en la parte ofensiva y defensiva, sabe cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer por el compañero, hasta dónde tienen que llegar y hasta dónde tienen que llegar las responsabilidades y los esfuerzos del otro compañero, y entonces eso te hace que seas un equipo sólido.
Después creo que para Richard Páez le costó más que nada fue por eso, o sea, que lográsemos nosotros entender la identidad de lo que él quería, de que el fútbol era un fútbol bonito, pero más dinámico que otra cosa, más intenso que otra cosa. Quizás por ahí nos costó un poco. Las piezas las tenía, pero bueno, cada quien ve el fútbol a su manera, cada quien aprovecha el fútbol a la manera que disponga y bueno, ahí yo simplemente puedo intentar hacer los goles y dedicarme a lo mío. Totalmente. Y ya vamos un poquito al otro, la otra cara de la moneda, que es que ya en estos últimos meses, pues lamentablemente se hizo oficial la salida de Richard Páez por decisiones personales. ¿Cómo tomaste la salida del profesor Páez, que lamentablemente este año no pudo cumplir el ciclo con Mineros de la forma que les hubiese gustado tanto a él como a ustedes los jugadores? ¿Y cómo ves un poquito el tema del fútbol en Venezuela con toda esta locura, con la pandemia? Monagas hoy también hizo oficial algunos casos de coronavirus y seguramente van a seguir sumándose más clubes con jugadores infectados. A nivel personal, la salida de Richard Páez, no lo puedo negar, me dolió mucho porque para mí es un padre dentro del fútbol. Eh, yo vi muchas cosas con el profe personales y con Ricardo y de verdad que tenemos mucho cariño. Yo he estado en contacto, constante comunicación con ellos todo este tiempo, más allá de que ellos no estén acá en Minero y que ellos hubiesen llegado acá, para mí fue una sorpresa agradable, una sorpresa bonita. De hecho, mi esposa le tiene mucho cariño a la señora. Y bueno, una vez hablando con él cuando comenzó todo esto del tema de la pandemia, él habló conmigo y me dijo, oye Richard, mira, el tema de la pandemia es complicado, es algo mortal, eh, es algo que nos puede arruinar la vida, a ti ya te tocó con tu hija, imagínate perder tu señora, tu otra hija, no es algo fácil, no es una decisión que es así tan a la ligera. Y los de que rigen la federación y la liga en ese momento desean arrancar el torneo y sabemos que en Venezuela no están las condiciones. No están las condiciones, ¿por qué? Porque las condiciones de salud en Venezuela normalmente son críticas. Imagínate qué tipo de atención nos van a dar a nosotros, qué prioridad nos van a dar a nosotros los jugadores en un caso de emergencia. Y bueno, casualidad ahora nos toca a nosotros, tenemos a varios compañeros contagiados. Ellos, gracias a Dios, están aislados y todos se sienten bien. Hablo con algunos de ellos a diario y se sienten bien, están cómodos, están tranquilos, pero hablando con la gente que son los entes que nos hacen los exámenes a nosotros, nos dicen la verdad, nos dicen, mire Richard, la verdad es que nosotros no tenemos muchos ventiladores. Acá en Venezuela no hay ventiladores que puedan sostener a 10 personas al mismo tiempo en un hospital o en una clínica, tenemos muy pocos y hay personas que hemos tenido que desconectarlas porque ya no tienen no diagnostican síntomas de vida y lamentándolo mucho hay que desconectarlas. Entonces, imagínate uno que tiene que dejar a su familia por lo que más le gusta y salir a soñar por ellos, por el país, por tantos chamos que hoy están en su casa encerrados y que su sueño es salir a jugar fútbol. Y bueno, y creo que en ese sentido el profesor Richard Páez tenía mucha razón. No podemos copiar lo que son otros países que están avanzados a nivel de salud y que su prioridad, su mayor ingreso es el fútbol. Viven de eso, prácticamente esos países hacen vida a través del fútbol, el turismo, todo. Entonces nosotros no somos así. Venezuela no es así. A nosotros los clubes venezolanos nos cuesta llenar un estadio y la entrada prácticamente es gratis. Nosotros no vendemos el ingreso no vivimos de los ingresos a los estadios, los clubes venezolanos no viven de eso, como tampoco viven de la venta de una camiseta o de una foto con Richard Blanco, ¿me entiendes? Es una realidad que está muy lejos del fútbol internacional. Entonces, creo que todos tenemos que dar un poquito de nuestro brazo a torcer en hacer las cosas de la mejor manera. Totalmente, Richard. Ahí creo que estamos completamente de acuerdo y bueno, esperemos que esta realidad de la pandemia no impacte con tanta fuerza a Venezuela y al fútbol venezolano en general, que pronto se pueda solucionar de alguna manera, así sea de forma transitoria, este problema que lamentablemente nos está afectando a nivel mundial. Antes tú me has comentado el tema de que hubo algunas ofertas del extranjero, pero que al final decidiste no tomarlas, sobre todo porque quizás en el tema económico no eran muy productivas.
pero ¿nos puedes comentar de alguna en concreto que estuvo cerca de concretarse, pero que al final no se pudo dar? No, la última fue Águilas Doradas de Río Negro en Colombia. Estuve cerca de salir. Huachipato hace un año. Había otro club en Chile también que quería que fuera, pero bueno, es como te digo, o sea, ya uno tiene un nombre y su nombre, uno tiene que darse la importancia de que uno no trabaja de gratis porque sea venezolano, no te puedes ir por cualquier cosa. Nosotros tenemos responsabilidades, tenemos familia, velamos por ellos y tenemos que buscar la comodidad para ellos más que para nadie. Totalmente. Ahora me gustaría también hablar de tu paso por la Selección Nacional de Venezuela. Si no me equivoco, tu primer partido fue un amistoso contra Angola por allí en el año 2008. Luego también tuviste algunos amistosos contra Chile, Canadá, Aruba, Bolivia. Cuéntanos un poquito de esos primeros pasos tuyos por la Selección Nacional de Venezuela en la era de César Farías ya. Sí, bueno, el primer llamado fue en Barinas, de verdad que lo disfruté muchísimo. Estaba con un pequeño Rondón ahí, que muchas veces cuando jugaba con mi primo Hickley Castillo en el Caracas Fútbol Club, yo iba a gritarle a los dos. Lo conocí ahí y luego compartir en la selección con ellos, para mí era algo increíble, con el zurdo Rojas, que cuando llegué aquí a Mineros les comentaba que una vez que yo fui a verlo en Puerto La Cruz, yo vivía en La Guaira, fue a verlos en Puerto La Cruz y estuve todo el partido ahí, amanecí esperando el ferry para ir a Margarita, que allá vivía mi hermano, y cuando estoy en el ferry resulta que estoy en una parte, en una sala VIP, porque conocí a unas personas ahí con ferry por medio de mi hermano, y estoy en esa sala VIP y resulta que estoy sentado al lado del zurdo Rojo y le digo, oye zurdo, de verdad que ayer te estaba viendo y hoy estoy aquí sentado al lado tuyo, de verdad que es un orgullo, tal y qué sé yo. Y cuando llego a Caminero, que me toca jugar con el zurdo, le digo, tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? Yo sé que tú no te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de aquel chamo en el ferry una vez yendo a Margarita? Coño, sí. Y estuvimos hablando un rato, de verdad que fue una anécdota muy bonita de la selección. Y bueno, la selección tú vives tantas cosas, ¿no? Tan rápido, no te da tiempo de pensar. Yo hace pocos días, recordando un poco el paso por la selección, decía que bueno, que dentro de todo yo en la selección mi paso fue corto porque el profe César estaba abriendo el paso a los chamos de la sub-20 y al final le resultó, ¿no? Sería un poco egoísta pensar que yo no llegué más allá porque estaban dándole la oportunidad a ellos. Así lo quiso el profesor en aquel momento. El fútbol es de decisiones, sobre todo en la parte técnica. Y bueno, mira hoy donde está Salomón Rondón, donde está Joseph, donde está Tomás, donde están todos esos chamos que estuvieron ahí conmigo y que venían de pasito a pasito detrás de mí. Y bueno, gracias a Dios triunfando en Europa. Totalmente, ha sido un paso muy importante que han podido dar. Y yo recuerdo incluso que en el partido contra Paraguay, que se le ganó en Asunción justamente con un doblete Salomón Rondón, tú entraste en los últimos, no sé, 20 minutos en aquel partido. Cuéntanos cómo vivieron esa victoria ante Paraguay, que es complicado ganar allá. Tú entraste ya creo que cuando el partido estaba 2-0, pero igual estoy seguro que es un partido que no se te va a olvidar porque creo que todos los partidos para la selección son inolvidables. Sí, pero ese partido en particular fue muy, muy difícil. Porque imagínate lo que es vivir en un partido allá en Paraguay, ¿no? Una locura. Entonces, el profe me dice, vas a jugar por la raya, pero tienes que jugar, llegas al lateral y cuando ataquemos tienes que llegar de 9 al área. Y yo decía, Dios mío, de verdad que en 10, 15 minutos corrí tanto que miraba hacia el banco y Reni me gritaba, corre, corre, no pares, corre, corre. Y al final de todo eso tuve una pelota muy cerca de haber convertido una volea de un centro de Juan y paso la pelota por encima y estaba, de verdad que estaba tan cansado que no me podía parar ni siquiera de volverme, pero escuchaba los gritos, ¿verdad? Del profe Bazán y corría como loco. Después cuando termina el partido estaba tan ahogado que los muchachos me ayudaron a salir del campo. Y fíjate que yo para ahogarme, de verdad que un partido me cuesta muchísimo, pero haber entrado en el segundo tiempo, en ese momento que sabía que tenía que defender la camisa a morir y que no podía pasar nadie por esa banda y que no podía cometer falta y que ellos iban bien de cabeza y que tenía que tapar la salida del lateral, que habían puesto dos volantes por ahí, bueno, eso fue Pero lo una cumpliste, que es cosa lo inolvidable. importante. Sí, sí, me acuerdo que
Hay fotos por ahí que Miku sale abrazándome, yo salgo llorando, pero del desgaste mental tan fuerte que tenía, ¿no? Entonces, son momentos bonitos, inolvidables que te regala el fútbol y que, bueno, que no van a volver a pasar. Y en 2015 tuviste la oportunidad de anotar tu primer gol con la selección, ¿no? Amistoso contra Honduras. Si no me equivoco, ese fue un partido en donde convocaron a más que todos jugadores del fútbol local, fútbol de Venezuela, ganaron el partido 3-2 y otra vez tú anotaste el primer gol de ese partido con una asistencia de un tal Rómulo Otero, seguro te suena. ¿Qué recuerdas de ese partido en donde pudieron ganar 3-2, un amistoso, pero anotaste tu primer gol con la selección? Sí, bueno, ya yo creo que había anotado un amistoso contra Aruba, si no recuerdo. Me acuerdo que era Okay. una isla del Caribe. Bueno, en fin, pero este partido fue importante porque fuimos a jugar a Honduras y éramos chamos aquí, como quien dice, del patio. Eder Faría en aquel momento andaba muy bien y el profe decide ponerme a mí a jugar y bueno, yo digo, bueno, yo tengo que hacer gol, que nosotros tenemos que ganar acá, tenemos que hacer las cosas bien porque nosotros somos los del patio, nosotros también tenemos importancia, tenemos valor y bueno, jugamos un partido muy importante y gracias a Dios tuvimos el resultado. Y tu último gol con la selección fue un partido ante Bolivia, ya en eliminatoria, un partido que lamentablemente se perdió 4-2, pero bueno, jugar en La Paz, me imagino que fue una experiencia nueva para ti, tú anotaste el último gol del partido, Mario Rondón también había anotado en ese partido, lamentablemente se cayó con la Vinotti contra la selección de Bolivia, 4-2, ya en la era de Noel San Vicente. ¿Cómo viviste ese partido? Que bueno, anotaste gol, un golazo, por cierto, en una bicicleta, tal, y fuerte al arco, pero bueno, lamentablemente con un sabor agridulce, me imagino, por la derrota. Sí, bueno, tú sabes que nosotros esa preparación fueron casi de 30 días encerrados en el cenar en Margarita y yo creo que nos podía derrotar cualquiera, pero Bolivia en esa situación, después de todos los entrenamientos que habíamos hecho, fue muy fuerte en lo moral, ¿no? Recuerdo que ese partido fue un poco polémico porque nosotros logramos hacer el 4-3 con una pelota que pega en el palo y entra y el linier no la ve porque uno de los de Bolivia estaba dentro del área y le tapa la visión al árbitro, ¿no? Y entonces nosotros esos últimos minutos estuvimos corriendo de más y creo que ahí fue un momento muy difícil para nosotros porque sabíamos que habíamos hecho un esfuerzo tan grande, tan importante para poder conseguir ese resultado y no se daba, ¿no? Totalmente. Te voy a poner una situación un poquito complicada. Vamos a ver cómo te va un poquito con tu memoria. ¿Cuál sería tu top 3 de goles más importantes que has hecho en tu carrera? Has hecho muchos, 100 y pico de goles, pero te voy a poner en la posición de tratar de escoger 3 que sean los más importantes, los más recordados con cariño. Puede ser club, puede ser selección, puede ser con O'Higgins, lo que tú quieras. ¿Los más importantes o los más Importante. bonitos o los más...? No, importante. Puede ser el gol más No, feo. no, yo creo que los más importantes son los que te dan resultados. Eh, el gol que me dio la estrella, si es por importancia, creo que el gol que me dio la estrella en Maracaibo, el primer gol que hago acá para ganar la Copa Venezuela acá Con Mineros. con Mineros, y bueno, ¿qué te puedo decir? Otro gol importante sería el de Zamora, el para ganarle al Barcelona ya en los minutos finales. Sí, claro. Luego en la Para tanda de avanzar penales en la también. Copa. Totalmente, en la Copa Sudamericana. Tú tuviste la particularidad de que fuiste entrenado por Richard Páez en Mineros de Guayana. En la selección creo que no alcanzaron a coincidir, pero luego allí tuviste a César Farías, también tuviste a Noel San Vicente, que son, digamos, los 3 últimos seleccionadores de Venezuela, sin contar a Rafael Dudamel. ¿Cómo es trabajar con ellos 3 y qué tan distintos pueden ser sus estilos y sus métodos de trabajo? Yo creo que soy afortunado. Sí, yo Totalmente. me siento, verdad, que afortunado. Bueno, con Richard Páez es la calma, la sabiduría, la inteligencia. Eh, Conchita es con Noel, la intensidad, el trabajo, llegar al extremo de la potencia del jugador. Y yo creo que con César es estudiar el partido, ¿no?
César es un tipo que estudia mucho al rival, que en la parte física saca lo mejor de ti, que juega mucho a nivel mental y trabaja mucho el jugador en ese sentido, ¿no? Te hace ver como que eres el mejor y que nadie te puede superar. Yo creo que, como te decía al principio, cada uno tiene su idea, ¿no? Después depende cuando tú estés dentro, la situación, cómo la ves y de qué manera es la mejor para rendirle al técnico en ese momento. Por eso yo te decía al principio que el tema de salir de Richard Páez, conseguirnos con Marco Matías jugando un torneo internacional, era un proceso muy difícil porque son dos fútbol muy diferentes. Creo que es una situación que pasa mucho acá en Venezuela. El día que los dirigentes de la federación, de la liga, de los clubes, sean exjugadores o gente que esté más ligada al fútbol. No quiero decir con esto que el que estudia o se prepara no puede ser un buen técnico o no puede ser un buen dirigente, pero cuando tú te rodeas de muchas personas que jugaron o que estuvieron ahí en el fútbol, pueden sentir más lo que siente el jugador de fútbol que cualquier otra persona, ¿me entiendes? Y sí, Ahora sí. Richard, ¿me ves? no te veo, pero te Te- escucho. Ah, ok, ya va. Ajá, ahí estoy. Ajá, ahora sí, continúa. Como te decía, que creo que lo más importante es que los clubes se vayan fortaleciendo de eso, ¿no? De jugadores, gente que haya estado ligada dentro de un camerino, viendo las necesidades del jugador, cómo mejorar, de qué manera se puede intensificar esto, aprendiendo que el marketing deportivo es muy importante no solo para un jugador, sino para una institución. Yo creo que es la única manera de que el fútbol pueda ir creciendo. Y si tú te pones a ver, estos tres técnicos de lo que estamos hablando, cada quien a su manera hizo su marketing deportivo. Cada uno ha dejado su huella y sigue dejando su huella, porque son personas de fútbol, son personas que aman lo que hacen, sienten lo que hacen. Fíjate, Chita termina con la selección, agarra el Caracas, puros chamos y los hace ganar. Eso quiere decir que hay trabajo ahí atrás. Lo que dejó en Zamora lo dejó Chita, una identidad. Lo que dejó quizás aquí Richard Páez en aquel momento se ha perdido porque, bueno, porque de repente institucionalmente no ha seguido una línea como la ha seguido el Zamora, porque el Zamora ha entendido que la única manera de consolidar un club en tantos años es vendiendo jugadores, sobre todo aquí en el fútbol venezolano, y consiguiendo copas internacionales. Al final parece una tontería, pero si tú comienzas a sacar números anual, ¿cuánto puede hacer Zamora? $1 millón, $2 millones. No es tontería. Totalmente, claro. Que lo manejen cada quien a su manera ya es otra cosa, pero eso es una realidad que está ahí, que es una realidad que está latente. Entonces quizás otros clubes no se han dado cuenta de eso, sino piensan más en el ganar un torneo hoy, pero no fortifican lo que es las categorías inferiores, no le dan oportunidad a los profes, no los ayudan a salir a prepararse en el extranjero y volver para crear una identidad, porque eso es otro tema que pasa acá en Venezuela. Queremos copiar el fútbol argentino, queremos copiar el fútbol colombiano, queremos copiar y no nos damos cuenta que nosotros tenemos aquí nuestra propia identidad. Nuestros jugadores, la mayoría son bajitos, pero son dinámicos, rápidos, tienen muy buena tenencia de pelota, son buenos técnicamente. Entonces imagínate que nosotros fortalezcamos eso, que es nuestra virtud. Seríamos también seguramente trabajando en una potencia como puede ser cualquier país de Sudamérica. Así es. Falta esa visión de proceso, de proyectar las cosas a mediano, largo plazo. A veces se presta mucho la atención solo en la inmediatez y eso al final no deja sus frutos, que es justamente lo que tú estabas comentando. Me gustaría también tocar el tema de la selección nacional actual. ¿Cómo la ves? Si crees que tienen para por fin dar ese paso de clasificar al Mundial, que bueno, sabemos es el sueño de todos los venezolanos, de escuchar el himno nacional en una Copa del Mundo. Creo que
con solo pensarlo, más de uno se le aguan los ojos. Y también la posición de delantero, que es en la que tú juegas, como es a Rondón, a Joseph, Hurtado, Cádiz, Ponce, Aristeguieta, que son por ahí los que rotan en las convocatorias. No, yo creo que tenemos un gran potencial. Hace muchos años tenemos gran potencial. Hace dos mundiales tenemos un gran potencial para conseguir avanzar en una Copa del Mundo. Pero es como yo te digo, lo que pasa acá en Venezuela son los pequeños detalles. Nosotros en la federación tenemos muchos problemas. Fíjate lo que pasa entre la federación y la liga, que no nos ayuda a nosotros a crecer como profesionales. Y lo mismo intenta hacer la asociación de futbolistas profesionales, que al final no termina de arcar porque los clubes amenazan mucho a los jugadores con no pagarles, con sacarlos de su casa. El futbolista venezolano gana muy poco y no le cuesta mucho reunir para vivir bien. Más allá de que la mentalidad del venezolano no sea de progreso, de invertir, de esas cosas, porque cuando te aprendes a jugar fútbol no te enseñan a cómo manejar el dinero. Y eso también es una realidad que vive el futbolista venezolano. Si tú ganaras tanto dinero así, tú dices, el día que yo me retire puedo hacer lo que me dé la gana, pero aquí tú ganas hoy bien, pero mañana estás en otro club que dejan 3, 4 meses de pagarte y resulta que no tienes nada. Entonces, por ahí pasan muchas cosas que la gente cree es una tontería, pero al fin no termina no siendo así, porque las necesidades del futbolista venezolano, yo se lo decía cuando estuve en Zamora, nosotros realmente hacemos milagros para ser futbolista venezolano, en todos los sentidos. O sea, tú prácticamente te tienes que costear todo, tienes que hacer todo y es muy difícil llegar así, porque se supone que cuando eres profesional, no es que las cosas sean más fáciles, pero eres profesional, debes tener algún beneficio de todo eso, de todo ese sacrificio. Aquí en Venezuela no lo tiene. Quizás por ahí va el tema que nunca hayamos conseguido llegar a un mundial. Tú te pones a ver los torneos en África o en Asia y tienen dinero de inversión. O sea, hay grandes inversionistas, Las ¿me estructuras. entiendes? Tienen estructura, nosotros no tenemos nada de eso. Y allá están los brasileños, los argentinos, técnicos, todos metiendo jugadores, inyectando calidad de fútbol, inyectando todo lo que pueden, porque saben que es algo que a la larga le va a dar muchos resultados. Nosotros no tenemos eso acá en Venezuela, porque acá el que viene intenta sacar el dinero, sacar lo que pueda, se va y nos Propio deja beneficio. exacto, y nos deja siempre con las maletas hechas, como quien dice, con la ilusión de llegar a un mundial. Lamentablemente esa es la realidad que ha vivido el fútbol venezolano en los últimos años y que por ahora no hay como mucha visión de que vaya a cambiar, pero esperemos en algún momento justamente eso se pueda dar. Richard, como te comentaba, por lo menos en números, el año pasado fue uno de los mejores en tu carrera, anotando cerca de 20 goles, lo que hace y habla muy bien de cómo te cuidas. Y justamente me gustaría tenerme ahí, ¿qué trabajos haces de pronto especiales para poder tener un rendimiento tan importante a una edad ya un poco madura? Y también el tema de por cuántos años más te ves jugando fútbol aproximadamente. Sabemos que cada año de pronto se puede replantear las cosas, pero la verdad es que tu rendimiento da para hablar de que aún te quedan muchos años jugando fútbol profesional. No, yo creo bueno, en la parte contractual yo creo que yo no es que, no es que no me da, sino que yo no quiero jugar muchos años por la misma situación que te explicaba, ¿no? Este tema desgasta el no tener cómo viajar, el llegar a un estadio y no hay agua, llegar a un estadio y no hay luz, tener que cambiarte en el autobús, no hay luz en el aeropuerto, no puedes viajar porque no hay vuelos para allá y tienes que hacer 10 horas Entonces, si es algo que toda la vida lo habías vivido, quizás tú no te importa, pero tú ves que el fútbol se retrasa en vez de avanzar, entonces tú dices, o sea, ¿en dónde estoy? Cuando yo termine esto, ¿qué voy a hacer? Capaz a mi edad hoy pienso así. Después, en el tema del cuidado, bueno, gracias a Dios, yo creo que me ha alargado mi carrera un poco. Es mi esposa porque tiene una calidad de vida muy diferente a la que yo llevaba. Yo comía hamburguesas y perro caliente todos los días en la calle. Eh, eh, Coca-Cola, chocolate, de verdad que no me cuidaba. Gracias a Dios tengo un físico que me ha permitido mantenerme en el tiempo, pero creo que estos últimos años mi esposa ha influido muchísimo en el tema de la alimentación. A ella también le gusta mucho lo que es el tema del gimnasio y nosotros pudimos invertir en aquel momento
un dinero importante para tener una parte de la casa de acondicionamiento físico. Y estos últimos años he invertido un poco en eso, ¿no? Tengo botas de compresión, tengo algunas cosas que me ayudan a recuperarme más rápido. Y quizás eso me ayuda a mantenerme o a sacarme los partidos más rápido encima. Ok, muy interesante saber eso. Y también me gustaría saber, cuando ya se acabe tu carrera como profesional, que no sabemos en cuántos años será, visto tu rendimiento, ¿a qué te gustaría dedicarte? Sobre todo si sería algo relacionado al fútbol, te llama la atención el tema de director técnico, de pronto directivo, alguna cosa por el estilo. Bueno, yo la verdad, me quiero retirar jugando a la mejor manera posible, o sea, a un nivel top. Esa es mi idea. No quiero retirarme como nos retiramos la mayoría de los jugadores acá en Venezuela. Nadie sabe dónde jugamos, dónde nos retiramos, qué fue de nuestra carrera, sino lo que hicimos en la selección o aquel partido internacional que nos fue bien. Yo quisiera prepararme en el sentido de que me gustaría comenzar a hacer cursos de director técnico, de preparación física, de gerencia deportiva, más allá de que a mí lo que me guste es formar chamos, Okay. en el sentido que me gustaría ser un gerente deportivo, no me gustaría estar solo en la cancha dirigiendo, sino ir más allá y con el desarrollo del chamo, que sean buenos chamos, si se le puede ayudar a estudiar, a conseguir un seguro, a conseguir mejor calidad de vida, porque yo creo que eso es lo que no nos permite que sigamos perdurando en el tiempo a nivel futbolístico. Totalmente, esos aspectos secundarios, alimentación, familia, educación, todo eso que envuelve al futbolista termina siendo primordial para su desarrollo y para que pueda mostrar el potencial que tiene. Richard, ya para ir cerrando, Sí, me gustaría porque que... Cuéntanos. al final en todo esto, o sea, yo que te decía al principio que yo hice mis categorías inferiores en el Pedagógico de Caracas y en la Escuela Luis Felipe de Solano en La Guaira, yo con cuántos chamos no pude haber compartido, con cuántos compañeritos, amiguitos no habré tenido que hoy no llegaron a ser profesionales por cualquier situación, pero capaz, dejándolo de otra manera, tienes gente responsable en la calle, tienes buenas personas, tienes personas educadas, tienes personas con otro tipo de mentalidad. Entonces, yo creo que es ahí el punto importante, ¿no? Que no solo genere buenos jugadores, sino buenas personas a la sociedad. Entonces, por eso yo me inclino más en lo que es un poquito la gerencia deportiva. Bueno, esperemos que entonces eso se pueda proyectar en algunos años y que, bueno, de esa forma, y también con la ayuda de otros jugadores que también se puedan inclinar por esa rama, terminemos haciendo que el fútbol venezolano cambie en esos aspectos que lamentablemente han hecho que incluso se retrase, no solo que se estanque, sino que se retrase con respecto a años atrás. Y Richard, como te comentaba, ya para ir cerrando, me gustaría recordar también en tu infancia, en tu adolescencia, cuál era, digamos, el futbolista que más te gustaba, sobre todo atacante, que era, digamos, tu posición, que tú lo veías, te gustaba más, que era, digamos, tu especie de ídolo. No, tú sabes que yo muy poco he sido así de, la gente me pregunta mucho eso, ¿no? Yo he sido muy poco así de ídolos de eso, porque yo casualidad tuve a mi primo Hiclis Castillo, que siempre jugó por encima de mí en las categorías, Pana. el pana, entonces él siempre ha sido un goleador, ¿no? Entonces yo creo que yo siempre me fijaba en la claridad y la facilidad con que él conseguía los goles, que no la tuve yo. Pero yo creo que si de alguien tengo que hablar que me gustaba cómo jugaba, cómo lo hacía, era él. Después por medio de él vi mucho a Romario, al viejo Ronaldo, a Figo, y más o menos por ahí va la cosa. Bueno, Richard, de verdad que qué placer, qué gustazo poder hablar contigo. De verdad que muchísimas gracias por tu disposición y de verdad que desearte el mayor de los éxitos a ti y a toda tu familia y que Dios lo bendiga. De verdad que muchísimas gracias. No, Mario, yo creo que el fútbol venezolano tiene que agradecerte muchísimo a ti por todo lo que has estado intentando haciendo de donde estés, por estar siempre apoyándonos a nosotros como seres humanos, que es lo más importante, en este medio tan difícil que el 90% quiere solo hablar mal y criticar a los jugadores, a los momentos y al fútbol venezolano, y nadie se da cuenta que nosotros somos seres humanos, somos personas y tenemos sentimientos.
Entonces quiero agradecerte porque hace años que vengo conociéndote y verdad que tienes unas intenciones sanas simplemente de hacer las cosas bien, sin intentar atropellar a nadie y bueno, cada quien se lo toma como puede, ¿no? Como quiere. De verdad que agradecerte, creo que en nombre del fútbol venezolano, para nosotros muy importante, personas como tú que nos ayudan a proyectarnos en el futuro. Muchas gracias, Mario. Un abrazo, cuídate mucho y de verdad que agradecido con tus palabras. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.